Bienvenido a una lección en el plano cartesiano. En esta lección discutiremos pares ordenados y puntos de trazado. Ahora comenzamos a mirar las relaciones entre dos variables. Por lo general, una variable se considera la entrada y la otra se llama salida. La entrada es el valor que se considera primero, y la salida es el valor correspondiente a o se corresponde con la entrada. La designación de entrada-salida puede representar una relación de causa-efecto, pero ese no es siempre el caso. Pero debido a esto, a veces decimos que la entrada controla la salida o que la salida depende de la entrada. Siempre que tengamos valores que representen la relación entrada-salida, podemos organizarlos en lo que se llama un par ordenado, donde para un par ordenado tenemos la coma del valor de entrada, el valor de salida correspondiente en un conjunto de paréntesis. O en resumen, es la entrada, coma, la salida entre paréntesis. Sin embargo, quiero mencionar que una variable común para la entrada es x, y una variable común para la salida es y. Entonces, a veces vemos un par ordenado escrito como x, y, pero las variables no tienen que ser x e y, así que nos referiremos a un par ordenado como entrada, salida. Ejemplo 1, se nos pide completar la tabla. Entonces aquí tenemos una entrada de 4, una salida de -3, y pidió escribir el par ordenado. Entonces la entrada es primero, la salida es segunda, y organizamos esto en un paréntesis. Luego, la entrada es 5 y la salida es 8. Entonces tenemos 5, 8, entre paréntesis. Luego, se nos da el par ordenado de 0, -4 y se nos pide que proporcionen la entrada y la salida. Entonces la entrada es el primer valor o la primera coordenada y la salida es el segundo valor o la segunda coordenada de 4 negativos. Luego tenemos el par ordenado, -2, 6. Entonces la entrada es -2 y la salida es 6. Ahora, hablemos sobre el sistema de coordenadas rectangulares, también conocido como el sistema de coordenadas cartesianas. Está formado por la intersección de dos líneas numéricas donde tenemos una línea numérica horizontal llamada eje horizontal, o, a veces, el eje X, y una recta numérica vertical llamada eje vertical o, a veces, llamada eje, y siempre encontramos los valores de entrada a lo largo del eje horizontal, y siempre encontramos los valores de salida a lo largo del eje vertical. El punto de intersección de estos dos ejes, este punto aquí se llama origen. El origen tiene el par ordenado o las coordenadas 0, 0. Entonces, en este punto o en esta ubicación, la entrada es 0 y la salida es 0. Podemos usar este sistema de coordenadas para representar la relación entre dos variables gráficamente. Por ejemplo, cada par ordenado aquí sería un punto o ubicación único en este sistema de coordenadas. Avancemos y grafiquemos estos 4 pares ordenados trazándolos como puntos en el sistema de coordenadas. Entonces, el primer par ordenado es 4, 3 negativos. Entonces tenemos una entrada de 4 y una salida de 3 negativos. Entonces, debido a que la entrada es 4, desde el origen iríamos a la derecha 4 unidades. Recuerde, la entrada siempre está a lo largo del eje horizontal y luego, debido a que la salida es -3, que encontramos a lo largo del eje vertical, desde aquí, descenderíamos 3 unidades. Esta sería la ubicación del punto con coordenadas o el par ordenado 4, -3. Tenga en cuenta que en esta ubicación, tenemos una entrada de 4 y una salida de 3 negativos. A continuación, tenemos el par ordenado 5, 8. Entonces, como la entrada es 5, desde el origen iríamos a la derecha 5 unidades y luego, debido a que la salida es positiva 8, subiríamos 8 unidades. Esta sería la ubicación del punto con coordenadas o par ordenado, 5, 8. Observe que en esta ubicación tenemos una entrada de 5 y una salida de 8. A continuación tenemos el par ordenado 0, -4. Entonces, la entrada es 0 y la salida es -4. Entonces, como la entrada es 0, desde el origen no nos movemos hacia la izquierda o hacia la derecha, sino porque la salida es -4, bajaríamos 4 unidades. La ubicación del punto con coordenadas o par ordenado 0, 4 negativos estaría aquí, justo en el eje vertical. Y finalmente, tenemos el par ordenado -2, 6. Entonces la entrada es -2 y la salida es 6. Entonces, debido a que la entrada es -2, desde el origen iríamos a la izquierda 2 unidades, y debido a que la salida es positiva 6, subiríamos 6 unidades desde aquí.
Esta sería la ubicación del punto con coordenadas o par ordenado negativo 2, 6. Observe que en esta ubicación la entrada es negativa 2 y la salida es positiva 6. Espero que hayas encontrado esto útil.